Ya estamos listos para entrar a la palabra de hoy que el Señor nos ha dado. La incomparable bondad de Dios. Ciertamente no merecemos ninguna, pero Él no es igual a nosotros. Por eso la incomparable bondad de Dios. Vamos al libro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 al 2. Vamos a estar utilizando otros versículos de este mismo libro, pero vamos a comenzar con esto. Y tiene un encabezado: pecado del pueblo y oración de Esdras. Dice así la palabra del Señor. Cuando aquello se terminó, los jefes se acercaron a mí para decirme: los israelitas, incluidos los sacerdotes y los levitas, no se han mantenido apartados de la gente del país, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amorreos. Y a pesar de sus odiosas costumbres paganas, ellos y sus hijos se han casado con las hijas de esa gente. Por lo tanto, el pueblo de Dios se ha mezclado con la gente de otros pueblos, y los primeros en cometer este pecado han sido los jefes y gobernantes. Aleluya, santo es el Señor. Amados, nosotros hemos sabido desde siempre del amor y de la misericordia del Señor, pero también hemos oído de la disciplina y los castigos que el Señor ha enviado cuando un pueblo, una nación no se ha sometido a Él. El Señor tiene que provocar algo para llamar la atención y hacerlos reaccionar. Y el Señor tenía una continua lucha con su pueblo Israel. Esto era algo grande porque había infidelidad en el corazón de su pueblo. Era un pueblo infiel, era un pueblo adúltero, era un pueblo que, a pesar de que vio la mano de Dios obrando y de la forma que nació, pues lamentablemente muchas fueron las veces que ellos se descarriaron de los preceptos y los mandamientos que el Señor le había entregado. Por lo tanto, el Señor se lo dijo a ellos, a Moisés, que si ellos pecaban, Él lo iba a enviar a otros países. Es decir, no había nada nuevo que ellos no supieran. Ellos sabían que si ellos se corrompían, que si ellos se apartaban de la fidelidad hacia Dios, el Señor lo iba a castigar. Y esto fue precisamente lo que aconteció. El pueblo, el mayor pecado del pueblo y la práctica que más ofende al Señor, porque es contra su propia santidad, es contra Él mismo, es la idolatría. El Señor no tolera este pecado. Y el pueblo se corrompió. Cuando ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, el Señor le ordenó que acabaran con todas aquellas personas que habían allí. Porque si no lo hacían, ellos mismos le iban a hacer causa de caer en pecado y de apartarse de los preceptos del Señor. Pero ellos no tuvieron en cuenta lo que el Señor nos dice. Siempre Él sabe por qué lo dice, aunque a nosotros nos parezca drástico, sin sentido, sin lógica, pero Él sabe por qué lo dice y por qué lo manda. El Señor le dijo que destruyeran todas esas personas que estaban ahí. Pero en vez de hacerlo, ellos comenzaron a unirse a ellos. Amado, y esto, si nosotros nos unimos a personas que no tienen la misma práctica, disciplina y servicio al Señor, pues si nosotros no nos lo ganamos a ellos, ellos nos van a ganar a nosotros. Y el más fuerte va a ganar. Pero ellos se emparentaron, ellos se casaron con las personas que habitaban en ese lugar, personas paganas, personas que no tenían nada que ver con el Señor. Y por supuesto, también entonces ellos entraron en la práctica de la idolatría y de otras costumbres muy desagradables delante del Señor. Por lo tanto, llegó un tiempo que el Señor permitió que Babilonia, Nabucodonosor, entrara
a su pueblo. ¿Usted cree que el Señor permite esto porque se place en castigar? No, el Señor no se place en castigar. Lo que pasa es que Él nos extiende su mano de misericordia y de amor y nosotros nos hacemos los importantes, los desentendidos, lo que no nos interesa. Y hay que tener mucho cuidado porque el Señor no hace descender un castigo así por así de la noche a la mañana. El Señor primeramente nos llama la atención. Él primeramente nos dice lo que ha de sobrevenir y lo que nosotros tenemos que hacer para evitar el castigo. Pero si no entendemos, entonces lo que Él ha dicho se va a cumplir. Y esto fue lo que el Señor hizo una y otra vez. A través del profeta Jeremías, le hablaba, pero ellos se hacían de los oídos sordos. Y en vez de escuchar lo que el Señor decía, ellos maltrataron a su siervo, el siervo del Señor Jeremías, de tal manera que lo querían hasta matar, porque no quisieron oír lo que el Señor le estaba diciendo. ¡Wow! Esto fue una experiencia muy tremenda lo que vivió el pueblo. Amado, y no hay cosa más grande que cuando uno quiere evitar algo a toda costa y lo habla, pero ya llega el tiempo que no puede extender. Se le ha dado prórroga, se le ha dicho de mil maneras, pero no entiende. Pues es inevitable. Y así el Señor hoy día también está haciendo. El Señor habla. El Señor nos habla, aleluya. El Señor no quiere el mal, el Señor no nos quiere destruir, no nos quiere castigar, pero tampoco tendrá por inocente al culpable. Vino este rey y arrasó con todo y esta ciudad quedó destruida, devastada, incendiada y pues los que quedaron vivos pues se fueron llevados cautivos y allí este pueblo estuvo por 70 largos años. Porque así lo dijo el Señor por boca de su siervo Jeremías. Al cabo de los 70 años, entonces yo permitiré que mi pueblo regrese. Yo facilitaré para que ellos puedan regresar. Y esto es lo que ha pasado. Han pasado 70 años. Entonces el Señor trata con el rey Ciro de Persia. Y él le dice aquí en el capítulo 1 de Esdras, en el primer año del reinado de Ciro, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reinado promulgara de palabra por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor, Dios de los cielos, ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. Aleluya, gloria al Señor. Amado, qué precioso. Mire este rey que oye la palabra del Señor. El Señor le dice, quiero que me construya un templo en Jerusalén, en Judá, allá. Y él obedece. Y entonces él impulsa a todos los judíos que están en los diferentes lugares a que regresen a su tierra para que ellos sean los encargados de construir casa para el Señor. Y él dice, así que cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén, y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Se ha cumplido el tiempo. El pueblo tuvo que pasar por esto
Pero ¿qué hubiera sido si ellos hubieran obedecido inmediatamente? Y ellos se humillan así como se humilló Nínive. No hubieran tenido que pasar por esta situación tan crítica. Pero vemos la inmensa bondad del Señor, la incomparable bondad del Señor. Y permite que estas personas vuelvan y trabajen y reconstruyan el templo. También se reconstruyó la muralla a través de Nehemías. Todo esto el Señor lo apresuró para que su pueblo pudiera regresar a la tierra, porque aunque el Señor lo sacó de allí, esta seguía siendo su tierra, esta era su heredad, esta era su casa, y Él prometió que no importa donde quiera que Él lo mande como cautivo, que estén dispersos, de allí Él lo recogería y lo uniría y lo traería otra vez a ese lugar santo que Él le había dado. Pero cuando todo se termina, todo el templo se levanta y todo está ya terminado, dice aquí, como leímos, cuando aquello se terminó, es decir, la obra, y ya todo estuvo listo, ¿verdad?, para poder ordenar la casa de Dios, que los sacerdotes pues estuvieran en el lugar para ofrecer los sacrificios, todo pues ponerlo en orden como a lo establecido por parte del Señor. Se acercan unas personas y le dicen, los jefes se acercaron a mí para decirme, los jefes se acercan a Esdras y le dicen, los israelitas, incluidos los sacerdotes y los levitas, no se han mantenido aparte, es decir, no se han mantenido puro ni santo. Ellos se han mezclado con la gente que vive aquí. Y el Señor, santo, gloria al Señor. El Señor no tiene que ver, amado. Cuando Él ordena algo, se tiene que cumplir. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con estas mujeres que nosotros tenemos y estos hijos que no pertenecen al pueblo de Dios y que tanto pues provocan a ira al Señor? ¿Qué vamos a hacer? Wow, gloria al Señor. Mire, cuando Esdras escucha esto, dice, y lo primero que no se han guardado, que han quebrantado las leyes, han sido los jefes y los gobernantes. Es importante que los jefes y los gobernantes, por eso en este día hemos estado clamando a favor de los gobernantes, de los presidentes. Nos dice uno de los salmos, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Ojalá que todos los jefes, todos los gobernantes de las naciones se vuelvan al Señor, busquen su rostro y puedan ellos pues también instruir al pueblo a hacerlo. Porque como los jefes, los gobernantes tienen mucha influencia, ellos pueden ayudar al pueblo a volverse al Señor. Cuando Esdras escuchó lo que estaba sucediendo, él no daba crédito. Él decía, pero esto es increíble, esto no puede ser. Que los que están llamados para guiar al pueblo, para dirigirlo, sean lo primero que hayan quebrantado la ley del Señor. Por eso nos dice en el versículo 3. Al escuchar esta noticia, me rasgué la ropa, me arranqué los pelos y la barba en señal de dolor y me senté completamente deprimido. ¿Usted ve qué es lo que hay que hacer cuando el pueblo peca? Gloria al Señor. Es humillarse. Por eso estamos en humillación. Esdras sintió un dolor enorme en su corazón cuando escuchó que la casa del Señor estaba en tal desorden. Él dice, se arrancó los pelos, se arrancó las barbas en señal de dolor y se sentó ahí afligido delante del Señor. Dice, todos los que temían el castigo del Dios de Israel por causa del pecado de los que habían vuelto del destierro se unieron a mí
Oiga, es que eso, Abba Padre, aleluya, aleluya. Todos aquellos que tienen temor de Dios es que van a entender lo que el Señor ha dicho. Es aquellos que tienen temor de Dios que saben de qué el Señor es capaz de hacer cuando se lo propone. Y todos aquellos que tenían temor de Dios y del castigo del Señor se unieron a Esdras para clamar e interceder a favor de ellos mismos y a favor del pueblo. Y dice, pero yo seguí sentado y deprimido hasta la hora del sacrificio de la tarde. A esa hora me recuperé de mi depresión y todavía con la ropa rasgada comencé a orar al Señor mi Dios diciendo, escuche esta oración de Esdras. Esdras mostraba señal de dolor, de arrepentimiento y de humillación, pero no solamente con la apariencia, lo externo, es decir, se arrancó la barba, el pelo, se rasgó la ropa, pero también su corazón estaba quebrantado delante del Señor. Y esta fue la oración que él elevó y le dijo, Dios mío, me siento tan avergonzado y confundido que no sé cómo dirigirme a ti. Wow, santo es el Señor, amado, aleluya. Usted sabe, Abba Padre, Yeshua Hamaki, aleluya. Usted sabe cuál es la posición de una persona que se siente avergonzada. No puede ni siquiera levantar el rostro, no puede levantar la cabeza porque está avergonzado. Y así, en esa postura se encontraba Esdras. Estaba avergonzado. Yo no sé cómo levantar mi mirada porque nosotros tenemos de costumbre que cuando hablamos con una persona lo miramos a los ojos, ¿verdad que sí? Pero cuando hay vergüenza esto no es posible. Y así estaba Esdras. Esdras no era el que había pecado. Pero usted sabe algo, que cuando uno del pueblo de Dios peca o cuando peca el gobernante, ¿sabe qué pasa? Los demás también pues llevamos del castigo, del juicio. Porque es un pueblo, es una nación, Abba, aleluya. Por lo tanto, es que el Señor demanda que sus hijos todos estemos en obediencia y en santidad delante de Él. Era tanta la vergüenza que él decía, yo no sé, Señor, ni cómo dirigirme delante de ti. Estoy demasiado avergonzado para dirigirme a ti. Estoy muy confundido. Nuestras faltas han sobrepasado el límite, es decir, hemos ido más allá de lo permitido. Es que no hay nombre para llamar a lo que nosotros hemos hecho. Y nuestras culpas llegan hasta el cielo. Desde hace mucho tiempo y hasta ahora hemos vivido en grave pecado por causa de nuestras maldades. Tanto nosotros como nuestros reyes y sacerdotes hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Eso es el cumplimiento de lo que el Señor dijo. Si ustedes pecan, pues yo lo voy a entregar a otros pueblos para que ustedes sean esclavos y les sirvan. Hemos sido heridos, desterrados, saqueados y despreciado, y en esa misma situación estamos ahora. Pero también ahora, Señor y Dios nuestro, tu bondad ha hecho posible que un grupo de nosotros quede en libertad y que se nos conceda establecer nuestro hogar en Tierra Santa. Tú has dado nueva luz a nuestros ojos, nos ha dado un pequeño respiro en medio de nuestra esclavitud. Amado, siempre, siempre el Señor va a tener misericordia. Siempre el Señor tendrá compasión. Aunque parezca algo devastador, aunque se vea, dice, aunque te corte, aunque sea la raíz, va a quedar para que vuelva y retoñe. Aleluya. Dice Esdras, tu bondad ha sido demasiado grande. Tú nos has dado un pequeño respiro para que podamos salir de la esclavitud.
el Señor también así a nosotros hoy día. Por su incomparable bondad nos está dando que nosotros clamemos, que busquemos su rostro para lo que Él ha decidido hacer. Amado, no venga. Y nosotros, por el ejemplo de los demás, tomamos conciencia. Nosotros aprendemos de la vivencia de los demás. Nosotros no podemos vivir en ignorancia todo el tiempo y pasando por los mismos errores. Como decía Moisés, enséñanos a contar nuestros días de modo que traigamos al corazón sabiduría. Si el Señor ha hablado y ha dicho lo que va a acontecer, ¿qué es lo más sabio que usted y yo podamos hacer? No es buscar su rostro, no es humillarnos, no es volvernos de nuestros malos caminos, de nuestras iniquidades. No es eso que nosotros deberíamos hacer. Como hizo Esdras, confesar el pecado, declararlo, reconocerlo. Eso fue lo que él hizo. Luego arrepentirse, decir que no volvamos a hacer esto, no volveremos a volver a pecar. Nos arrepentimos y luego hacer cambios. Andar en caminos diferentes, una nueva manera de vivir, convertirnos. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar para este tiempo. No hacernos lo desentendido como que esto no es para nosotros. Esto es para nosotros, para todos los pueblos, para todas las familias, para todos los gobernantes de la tierra. Hoy, como el pueblo reconoció e hizo lo que tenía que hacer, amado, es tiempo que cada uno de nosotros hagamos lo que tiene que hacer. Y lo que pasó en este libro de Esdras, quizá usted diga, wow, pero esta gente estaba loco, ya eso pasó, ya son una familia, ya no tienen que hacer nada más. Pero ¿saben lo que ellos hicieron? Todas esas personas que no pertenecían al pueblo de Dios y que lo hicieron pecar, ellos, no importa que fueran su esposa o su esposo o que tuvieran hijos, ellos, todas esas personas lo mandaron al lugar donde ellos pertenecían y se separaron de ellos, porque solo así la ira de Dios se iba a aplacar. Yo no sé cómo usted vea esto, pero lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Aleluya. ¿Cuántos años usted tiene en un pecado? Y abakima Yeshu katuamansai. Es que tú achacatarabacanda, aleluya. Y en vez de reconocerlo, lo que ha hecho es acomodarse y decir, no, ya esto es un hábito, esto ya es mi vida, yo no puedo. Amado, hasta que nos reconozcamos y nos apartemos de nuestros malos caminos, andaremos en miseria, andaremos cargando el castigo y la indignación del Señor. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo, despedir, desterrar el pecado de nuestra vida, apartar lo que no le agrada al Señor, para que nosotros podamos disfrutar de esa incomparable bondad del Señor. Recuerde que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Él no tiene por inocente al culpable, ni trata por inocente al pecador. Gloria al Señor. El pecador que no se arrepienta cargará con su culpa, cargará con su pecado, cargará, aleluya, con la consecuencia. Todo pecado tiene su consecuencia. Por lo tanto, hay un llamado a las naciones de la tierra, a los pueblos, a las familias, a nuestra familia, y es arrepentirse. Nosotros clamamos, oramos, nos humillamos por las naciones y por nuestra familia, pero a ellos en realidad es que les corresponde hacer su parte, tomar acción, determinación. Nosotros no podemos salvar nuestra familia. Clamamos por ello, intercedemos, pero cada uno de ellos tiene que tomar responsabilidad por su pecado y volverse a Dios y pedir perdón. Asimismo, las naciones de la tierra, para que podamos todos alcanzar misericordia.
El Señor está presto a castigar a las naciones si no se arrepienten. Juicio de Dios vendrá sobre los pueblos. Abba, Padre, aleluya. Aleluya. A muchas personas les incomoda que se hable de esto, pero a mí me da lo mismo que te incomode, o mejor todavía si te incomoda, porque por lo menos reacciona. Pero lo que el Señor ha hablado hay que decirlo. Si las naciones de la tierra no se vuelven a Él, las naciones todas experimentarán el cáliz de la ira de Dios, beberán de su copa. Abba, Padre, y camashonda la vaqueya, Abba Shamakenda, y requema tu rebequenda, y requema sotarabaki, aleluya. Y esto no será muy tardío, Abba quema shokenda la vaqueya. Y tu amanche que te le rebe quema cuamanso, aleluya, aleluya, aleluya. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, amado, lo que se ha visto en este año es nada comparado a lo que prosigue, a lo que viene. Y no nos alegramos por esto. Al contrario, por eso nos humillamos, por eso hablamos. Por eso hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que las personas puedan venir al arrepentimiento. Y no queremos asustar a nadie. Esto no es castigo, ni esto no es falsa teoría, ni falsa alarma, ni tampoco para que usted entre en pánico. No, esto es para que todos nos apercibamos, para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, y es volvernos de nuestros malos caminos. Es reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, así como Esdras y todos los temerosos de Dios se unieron a Él y se humillaron y pidieron perdón. Eso es lo que todos nosotros tenemos que hacer. Ojalá, amado, que esta palabra pueda llegar a donde tiene que llegar, y usted y yo somos los encargados de hacerla llegar. Hágala llegar, por favor. Comparta esta palabra, comparte esta programación completa del día de hoy. Mándesela a su familia, a toda la persona que usted ama. Hágala correr, porque el Señor nos ha metido en este tiempo, y no es para que esta programación se quede por ahí guardada. Es para que todo el mundo la escuche. Comparta, dele me gusta, hágala viral, porque tanta tontería que hacemos virales por ahí. Y lo más importante, no le hacemos caso. Cualquier chiste, cualquier cosa que una persona haga por ahí, usted la comparte porque le parece graciosa. Aleluya. Pero ¿por qué no comparte estos tipos de programas que son alertas, que son voz de Dios? Si estamos hablando es porque el Señor nos ha mandado. El Señor ha dicho, háblales, porque tienen que oír. Ellos tienen que oír. Abba, aleluya. Y por eso, hasta que haya respiro y aliento en mí, voy a hablar. Y todo cuanto el Señor me diga, lo voy a decir. La tierra tiene que volverse al Señor. Los reyes, los gobernantes de la tierra, todo líder, toda autoridad tiene que volverse al Señor. Las familias de la tierra tienen que arrepentirse. Ya basta de llenar la tierra de tanta contaminación, de tanto pecado, de tanta corrupción, de tantas cosas que al Señor no le agrada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que las naciones comiencen a desaparecer, que se vuelvan ruinas, devastaciones, porque eso es lo que el Señor ha dicho. Y ya estamos mirando uno, gloria al Señor. La palabra de Dios no se tarda. No la tenga por tardanza, porque no se tarda. No esperemos que los juicios de Dios comiencen a derramarse para entonces nosotros arrepentirnos. Voz de alerta para las naciones. Voz de alerta para la iglesia del Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Oh, gloria a Dios, santo es el Señor. Yo le hablo. Escuche usted o deje de escuchar. Gloria al Señor. No es nada nuevo que no escuche. Así como el Señor levantó a sus profetas y no le hicieron caso, y por eso tuvieron que pagar las consecuencias. Así hoy día, porque somos pueblos duros de servir. Aleluya. Somos personas ignorantes que queremos andar en nuestros propios caminos. Luego, cuando vemos el Señor hace descender su ira, entonces estamos ahí pidiendo misericordia. Con la bondad del Señor no juegue. Gloria a Dios. Con la misericordia del Señor no juegue. Porque es probable que se tarde, pero vendrá. Gloria al Señor. Aceptemos hoy la incomparable bondad del Señor, porque andando nosotros en caminos de perversidad, aún así Él nos sigue amando. Gloria al Señor. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, de los gobernantes, de las naciones, de su iglesia y de nuestras familias. Hoy aceptemos la bondad del Señor. Aceptemos la bondad del Señor para que más adelante no tengamos que probar la ira de Dios. Gloria al Señor. Esta es la palabra que hoy el Señor me ha dado. Ya no hablaré nada más, sino hasta donde el Señor me ha entregado. El Señor nos bendiga, nos guarde y nos ayude a estar vigilantes. Bendiciones.